Dicen que en Las Vegas todo es espectáculo, que lo que ocurre en sus calles iluminadas por neón no es real, que es un teatro gigante, disfrazado de ciudad. Pero en 1986, la función terminó, porque detrás de cada tirada de dados, de cada ficha apostada en la ruleta, de cada aplauso tras una mano ganadora de blackjack, se escondía una maquinaria invisible, un entramado de corrupción, silencio y dinero, que fluía como sangre por las venas de los casinos más icónicos del Strip. Y en el centro de todo, un hombre. No un mafioso clásico con traje de lino y mirada asesina. No un capo visible de la vieja escuela. No, este hombre era más peligroso. Era inteligente, ambicioso, frío. Su nombre era Frank Lefty Rosenthal. Y durante más de una década, Lefty no solo dirigió el Stardust, uno de los casinos más legendarios de Las Vegas, lo convirtió en la pieza central de una operación de fraude sin precedentes. Una estafa que generó cientos de millones de dólares en efectivo, que jamás fueron registrados, ni por el gobierno, ni por el sistema financiero, ni siquiera por el propio casino. Solo los verdaderos dueños sabían la magnitud del robo. La mafia de Chicago, la de Kansas City, Milwaukee y Cleveland. 4 de las organizaciones criminales más temidas del país, trabajando juntas, coordinadas, silenciosas. ¿El truco? Sacar dinero del casino sin que nadie lo notara, un centavo a la vez, literalmente, porque mientras los turistas jugaban tragamonedas felices, lo que no sabían es que las monedas que caían no todas se contaban, algunas simplemente desaparecían. Y Lefty era el único que sabía exactamente cómo lo hacían. La historia que estás por escuchar no es una película, aunque Martin Scorsese hizo una basada en ella. Esto es real. Cada cifra, cada nombre, cada muerte, cada traición. Lo que comenzó como una operación discreta en los años 70 se convirtió en la pesadilla del FBI en los 80 y terminó con cadáveres enterrados en un maizal de Illinois. Porque cuando en Las Vegas la casa pierde, la sangre siempre paga la diferencia. Y tú, que has apostado tu tiempo en este video, quédate hasta el final, porque esto apenas comienza. Para entender cómo Frank Lefty Rosenthal llegó a manejar cientos de millones de dólares del crimen organizado, hay que retroceder. Mucho antes de que el Stardust brillara bajo su control. Mucho antes de los autos de lujo, de los trajes de seda y de los programas de televisión. Antes de que se convirtiera en leyenda. Corría el año 1974. Mientras Estados Unidos lidiaba con el escándalo de Watergate y la crisis del petróleo, en Las Vegas todo parecía ir viento en popa. El dinero fluía, los casinos rugían, y aunque el brillo de los carteles prometía fortuna a los turistas, la ciudad tenía dueños invisibles, los capos del Medio Oeste, la mafia de Chicago, la de Kansas City, Milwaukee y Cleveland. No solo apostaban en Las Vegas, la poseían, literalmente. Pero tenían un problema: el gobierno. La Comisión de Juego de Nevada, bajo presión del IRS y el FBI, había comenzado a endurecer sus regulaciones. Más controles, más vigilancia, más papeleo. Ya no era tan fácil que un jefe de piso sacara un fajo de billetes y lo metiera en su maletín. Ya no podían pasearse como antes por las salas de conteo de dinero. Los ojos del Estado estaban en todas partes. Y fue ahí donde entró Lefty. Rosenthal no era un matón, no era un sicario, era mucho peor, un matemático, un genio de las apuestas deportivas. Había hecho fortuna desde joven prediciendo resultados con precisión quirúrgica. Frío, calculador, obsesivo. Sabía cómo funcionaban las probabilidades, cómo mover la línea en una casa de apuestas, cómo hacer que el azar trabajara a su favor. Y por eso, la mafia lo amaba. Cuando los jefes vieron que los viejos métodos de skimming, quitar dinero antes de que sea registrado, ya no eran tan efectivos, buscaron a alguien con cerebro, no con músculo. Y Lefty era el hombre indicado, así que le hicieron una oferta que no podía rechazar: dirigir el Stardust, uno de los casinos más grandes y emblemáticos de Las Vegas. El verdadero dueño sería Alan Glick, un joven empresario sin experiencia, que serviría como pantalla legal. Pero todos sabían que el verdadero jefe sería Lefty Rosenthal. Su salario inicial, $250,000 al año.
más que el presidente de los Estados Unidos en ese momento. Su misión: hacer que el casino generara dinero como nunca, y que una parte de ese dinero desapareciera sin dejar rastro. Pero Lefty sabía algo que la mafia ignoraba. Para que el sistema funcionara, no bastaba con tener cerebros. También necesitaba miedo. Y por eso llamó a un viejo amigo de Chicago, un hombre que sería su sombra, su brazo armado, su protección, y eventualmente, su perdición. Se llamaba Anthony Spilotro, pero todos lo conocían como Tony the Ant. Y con él, comenzaba el verdadero lado oscuro del Stardust. Para que Frank Lefty Rosenthal pudiera mover millones de dólares sin dejar rastro, necesitaba algo más que inteligencia y matemáticas. Necesitaba control absoluto, no solo sobre las finanzas, no solo sobre los empleados, sino sobre el miedo. Porque el dinero puede ser vigilado, pero el miedo lo atraviesa todo. Y por eso, Lefty recurrió a alguien que no necesitaba presentación en el bajo mundo: Anthony Spilotro. Un nombre que en Las Vegas se susurraba, nunca se decía en voz alta. Un hombre que no negociaba, que no dudaba, que no perdonaba. En Chicago lo llamaban Tony the Ant, aunque nadie se atrevía a hacerlo en su cara. Su fama como ejecutor del outfit de Chicago lo precedía. Sicario, extorsionador, maestro del silencio. Si Tony entraba a una sala, los que sabían, salían. Lefty lo trajo no para que jugara, sino para que vigilara, para que nadie dentro del casino se desviara del plan, para que cada centavo desaparecido lo hiciera sin testigos, porque lo que estaban a punto de construir era una máquina perfecta, una obra de ingeniería criminal que haría historia. El Stardust Casino, uno de los más grandes de Las Vegas, sería su escenario. Un monstruo con más de 1900 máquinas tragamonedas y miles de jugadores entrando y saliendo las 24 horas del día. Un flujo constante de dinero, monedas y billetes moviéndose en todas direcciones. Nadie podría notar si algo desaparecía. Y justo ahí estaba la clave. Lefty entendía que el verdadero robo no estaba en sacar millones de golpe. Eso era de amateurs. El secreto estaba en la consistencia, en el goteo silencioso. En robar todos los días, pero tan poco que nadie pudiera demostrarlo. Y así nació el plan. Todo comenzaba en las tragamonedas. Miles de monedas entraban cada día, y cada noche eran trasladadas a una sala restringida conocida como el Hard Count Room, el lugar donde el dinero físico era contado, pesado y reportado oficialmente. Pero Lefty tenía un aliado dentro, un técnico experto, sobornado y leal. Ese técnico alteraba las balanzas industriales, de modo que cuando se colocaban $1000 en monedas, la máquina solo registraba 900. El 10% restante desaparecía del sistema. No se registraba, no se declaraba, y lo más importante, no se podía rastrear. Y entonces venía la siguiente fase: la redistribución. Ese dinero extra, esas monedas no contadas, debían volver a circular, pero sin pasar por los controles. Para eso, Lefty implementó un sistema alternativo de cambio. En lugar de que las camareras de piso fueran a la caja principal del casino a buscar monedas, iban a gabinetes secretos. Cajas metálicas con compartimentos ocultos, distribuidas estratégicamente por todo el salón. Ahí depositaban billetes legítimos y sacaban rollos de monedas del dinero fantasma. Esas monedas luego eran entregadas a los clientes como cambio normal. Nadie sospechaba. Todo parecía legal. Pero ya el robo se había concretado. Y eso era solo una parte. También introdujeron fichas fantasma. Fichas que no estaban registradas oficialmente, pero que entraban en circulación y luego eran canjeadas en efectivo. Además, se manipulaban documentos conocidos como field slips, reportes de pérdidas en las mesas de juego que eran completamente falsificados, generando balances negativos que justificaban que faltara dinero, sin que en realidad se hubiera perdido nada. Era brillante, era simple, era invisible. Y mientras el gobierno creía que todo estaba bajo control, mientras la Comisión de Juegos celebraba sus auditorías exitosas, cada noche, decenas de millas de dólares salían por la puerta trasera del Stardust sin que nadie lo notara.
Ese dinero era enviado por mensajeros leales, oculto en compartimientos secretos de maletas, autos o incluso dentro de envíos legales. Iba rumbo a ciudades como Kansas City, Milwaukee, Cleveland y Chicago, donde era lavado a través de negocios legales. Bares, restaurantes, constructoras, bienes raíces. Una vez blanqueado, ese dinero regresaba a las familias mafiosas, que nunca necesitaban poner un pie en el casino para enriquecerse. Y mientras tanto, Lefty y Tony controlaban el flujo como dos titiriteros detrás del telón. Pero había una regla no escrita en ese mundo. El silencio lo es todo. Porque en Las Vegas, el dinero compra el lujo, pero el silencio es lo único que compra la vida. Durante años, el dinero se esfumaba, día tras día, noche tras noche, millón tras millón. Y mientras los turistas perdían su sueldo en las mesas de blackjack, en lo más alto del Stardust, los verdaderos ganadores brindaban en silencio. Pero si hay algo que nunca descansa, es la justicia. A finales de los años 70, la arrogancia de la mafia comenzaba a dejar rastros. El gobierno sabía que Las Vegas aún estaba infestada, que el crimen organizado seguía respirando entre las fichas, los dados y los brillantes carteles de neón. Lo que no sabían era cómo. No podían ver la mecánica exacta del fraude, no podían probarlo, pero lo olían, y entonces decidieron escuchar. En 1978, el FBI colocó micrófonos ocultos, taps, en teléfonos y habitaciones de figuras clave del crimen organizado. Hombres como Tony Spilotro, en Las Vegas, Tuffy de Luna, capo de Kansas City, y varios operadores intermedios que conectaban los casinos con los verdaderos dueños en la sombra. Lo que encontraron fue una sinfonía de codazos, apodos y susurros. Nombres clave como Genius, Lefty, Lex, The Ant, frases como Teamsters, los libros, las cajas. Todo hablaba de dinero, control y poder. Y aunque el lenguaje era críptico, los agentes del FBI comenzaron a tirar del hilo. Y ese hilo los llevaría directo al corazón de la estafa más sofisticada que Las Vegas haya visto jamás. Fue entonces cuando nació la Operación Strawman, una investigación a gran escala, la más ambiciosa que el FBI había lanzado hasta entonces contra el crimen organizado vinculado al juego. Su objetivo era tan claro como peligroso: probar que las familias mafiosas del Medio Oeste controlaban los casinos de Las Vegas de forma encubierta, y que estaban drenando dinero sin que el Estado viera un solo centavo. Pero no bastaba con sospechas, no bastaba con grabaciones. Necesitaban algo más. Necesitaban pruebas reales. A partir de ese momento, el juego cambió. Los agentes federales empezaron a rastrear transferencias bancarias, llamadas internacionales, registros contables y vuelos privados. Cruzaron estados, ciudades y nombres, buscando la ruta del dinero. Y lo que descubrieron fue tan grande que costaba creerlo. Las 4 grandes familias del crimen, Chicago, Kansas City, Milwaukee y Cleveland, no solo tenían presencia en Las Vegas, colaboraban activamente, compartían porcentajes, coordinaban estrategias, se repartían millones. La mafia americana estaba unida, y el botín era Las Vegas, pero el sistema no iba a ceder sin pelear. Los abogados de los casinos se blindaban con documentos impecables. Los contadores habían perfeccionado su juego, y los capos sabían que una palabra mal dicha podía costarles la vida. Sin embargo, cada llamada, cada conversación interceptada, cada maletín que cruzaba la ciudad, acercaba más a los federales al corazón del fraude, el Stardust. Y en su centro, Frank Lefty Rosenthal, el genio que lo había hecho todo posible. La mafia había construido su imperio sobre una regla sagrada: nunca dejes evidencia escrita, nunca anotes nombres, nunca firmes nada. Todo se hacía de palabra, de hombre a hombre, porque un papel puede sobrevivir a un disparo. Una firma puede condenarte más que una bala, pero incluso los criminales más disciplinados pueden cometer errores. Y el gran error se llamaba Tuffy de Luna, capo de Kansas City. Viejo, cuidadoso, astuto, pero también tradicional. Le gustaba llevar un diario personal con anotaciones detalladas. Usaba apodos y códigos, claro. Pero su obsesión por tener el control, por saber quién cobraba qué, cuándo y cuánto, fue su perdición.
En 1979, durante un allanamiento, el FBI encontró su libreta. Nombres clave, cantidades exactas, fechas, reuniones y, entre todo, una red que unía los pagos de los casinos a las 4 grandes familias. Era el eslabón perdido, lo que tanto tiempo habían buscado. Una radiografía secreta de cómo el dinero fluía desde Las Vegas hasta los barrios mafiosos del Medio Oeste. A partir de ahí, todo se aceleró. Durante 5 años, el FBI acumuló más de 4.000 horas de grabaciones, intervino teléfonos en 5 estados y cruzó cada palabra del diario de Tuffy con sus propias transcripciones. Así surgió la imagen completa. Los millones salían del Stardust, el Fremont, el Marina y el Hacienda. Todos bajo el control encubierto del grupo de Alan Glick, el empresario que los mafiosos usaron como Strawman, un hombre de paja. Él era la cara legal, el que firmaba. Pero los que daban las órdenes estaban detrás. El dinero era transportado por mensajeros entrenados, con compartimentos secretos en maletas o vehículos. Una vez fuera de Las Vegas, se distribuía en negocios fachada, bares, constructoras, restaurantes. Ahí se lavaba, se disfrazaba. Luego, pasaba por varias cuentas bancarias, un proceso llamado layering, o capas de encubrimiento, hasta llegar, limpio, a los bolsillos de los capos. Y entonces, se repartía. Desde los capitanes hasta los soldados, todos cobraban, todos callaban, todos ganaban. Pero la muralla de silencio comenzaba a resquebrajarse. Mientras la presión crecía, Lefty Rosenthal no bajó el perfil, hizo lo contrario. Se obsesionó con controlar cada detalle, se volvió paranoico y tomó una decisión que haría temblar a sus socios del crimen. Lanzó su propio programa de televisión, desde el mismo Stardust. Un talk show de celebridades, luces, entrevistas y cámaras. El hombre que dirigía el fraude más grande de Las Vegas se estaba exhibiendo en horario estelar. Los capos en Chicago y Kansas City no podían creerlo. Le pidieron que se detuviera. Le suplicaron que bajara el perfil. Él no lo hizo. Quería fama, quería respeto. Y en un mundo como ese, eso podía costarte la vida. La tensión llegó a su punto máximo en 1982, cuando Lefty sobrevivió a un intento de asesinato. Una bomba colocada bajo su automóvil explotó en plena calle. Milagrosamente, salió vivo. Pero ya nada sería igual. Los federales sabían que se acercaban al final. Los mafiosos sabían que alguien estaba hablando, y el tiempo se estaba agotando para todos. El amanecer del fin, 28 de mayo de 1986. Era temprano, muy temprano. El cielo sobre Las Vegas apenas comenzaba a aclararse con una pálida luz azul. Pero la ciudad ya no dormía. El estruendo no vino de los dados golpeando la mesa. No fue un jackpot en una tragamonedas. Fue el sonido seco de puertas siendo derribadas, esposas cerrándose, agentes federales irrumpiendo al mismo tiempo en más de una decena de ubicaciones en 4 estados distintos: Chicago, Kansas City, Milwaukee, Cleveland, Las Vegas. El FBI había esperado casi una década para este momento. Habían escuchado, observado, seguido, y ese día ejecutaban su jugada final. La operación fue quirúrgica, precisa. 15 hombres fueron arrestados en simultáneo, sin posibilidad de alertar a los demás, sin tiempo para destruir evidencia o coordinar versiones. Y no eran nombres menores. Joey Aiuppa, capo de la familia de Chicago, uno de los hombres más poderosos del crimen organizado. Carl Tuffy de Luna, el contador silencioso del horror, que guardaba secretos en libretas escondidas. Angelo Big Joe Lonardo, viejo lobo de Cleveland, tan brutal como calculador. Frank Balistrieri, el cerebro detrás del control de Milwaukee. Todos, cada uno de ellos, acusados de controlar en secreto una red de casinos en Las Vegas, usando frentes legales y hombres de paja, y de haber desviado millones de dólares del Stardust, el Fremont, el Marina y el Hacienda, durante más de una década. El caso fue rotulado por la prensa como la mayor ofensiva federal contra el crimen organizado en la historia de Las Vegas. Pero esta vez,
no se trataba solo de sospechas, ni de rumores, ni de historias de pasillo. Esta vez, el gobierno tenía todo. Grabaciones telefónicas de horas interminables, micrófonos ocultos en salas de reuniones, oficinas y teléfonos públicos, movimientos bancarios, vuelos cruzados, registros falsos, transferencias anómalas, testimonios jurados, confesiones filtradas y el diario personal de un mafioso que había anotado más de lo que debía. Pero más allá de todo eso, tenían la pieza clave del rompecabezas. Sabían cómo se robaba el dinero. La ingeniería detrás del Stardust Scheme, la operación secreta que durante años drenó millones desde el corazón mismo de la ciudad del pecado, estaba finalmente expuesta. Por primera vez, el crimen organizado no solo había sido señalado, había sido desnudado ante los ojos del país. Y esa mañana, mientras el sol salía sobre Las Vegas, la ciudad que se creía intocable comenzaba a temblar desde sus cimientos. Durante años, se tejieron hipótesis y rumores sobre cómo desaparecía el dinero en Las Vegas. Algunos aseguraban haber visto maletines llenos de billetes pasar de mano en mano. Otros hablaban de apuestas ilegales disfrazadas de suerte o de grandes jugadores fantasma que nunca perdían. Pero ninguna de esas teorías se acercaba a la verdad, porque el verdadero golpe no era evidente, no hacía ruido, no dejaba rastros físicos, era sutil, silencioso, brillante. Todo comenzaba con lo más inofensivo y cotidiano: las tragamonedas, miles de ellas, funcionando día y noche, escupiendo luces y sonidos, atrayendo a jugadores sin descanso. Cada moneda que entraba en esas máquinas formaba parte de una danza perfectamente coreografiada. Al final de cada jornada, todas esas monedas eran recogidas y llevadas al llamado Hard Count Room, una sala cerrada, controlada, donde se contaban a través de balanzas electrónicas de alta precisión. El proceso parecía infalible, pero no lo era, porque las balanzas estaban intervenidas. Un técnico, cuidadosamente elegido y fiel al plan, había manipulado la calibración de esas balanzas, lo suficiente para no despertar sospechas, pero también lo justo para lograr el objetivo. Cuando se colocaban $1000 en monedas, la balanza marcaba 900. Y ese 10% restante, monedas reales, físicas, simplemente no se registraba. No existía en los informes, no aparecía en los libros, no era reportado a Hacienda. Era dinero limpio para quienes sabían cómo moverlo. Ese 10% se convertía en la sangre del sistema, pero no podía salir por la puerta principal, así que se redepositaba dentro del casino. Se usaban gabinetes secretos, ocultos entre el diseño opulento del salón de juegos, operados únicamente por camareras cómplices. Ellas tomaban billetes de los jugadores y les entregaban monedas provenientes del dinero fantasma. Así, ese dinero volvía a circular sin levantar alarmas, sin controles, y luego venía el verdadero viaje, recolectado en sobres, maletas, compartimentos ocultos, transportado por rutas invisibles hacia ciudades como Kansas City, Milwaukee, Cleveland y Chicago. No en jets privados ni autos de lujo, en coches comunes, conducidos por hombres comunes. Una vez fuera de Nevada, el dinero era recibido por empresas controladas por la mafia, restaurantes, bares, constructoras, oficinas de bienes raíces. Cada una aportaba su parte al proceso de blanqueo, generando facturas falsas, registros contables ficticios, entradas que justificaban lo injustificable. Era un mecanismo tan sofisticado que ni siquiera los auditores más perspicaces lograban detectar el origen de ese flujo de efectivo. Lo llamaban layering, poner capa tras capa de mentiras sobre una verdad ilegítima hasta que nadie pudiera reconocerla. Para cuando el dinero llegaba a las manos de los capos, ya era legal. Nadie podía rastrearlo. Nadie podía probar nada. Las autoridades, con todos sus recursos, apenas pudieron comprobar un desvío de $2 millones. Pero los hombres dentro del sistema, los que tocaban el dinero, los que lo pesaban, los que lo movían, sabían la cifra real. Estimaban que solo del Stardust y sus casinos afiliados se sacaban entre 12 y 15 millones de dólares al año. Y esa cifra se repitió durante más de 10 años. Fue, sin exagerar, uno de los robos más grandes y prolongados de la historia. Y todo ocurrió a plena vista,
bajo las luces brillantes de una ciudad que nunca cerraba los ojos. Los juicios se extendieron por años. Algunos capos pactaron, otros negaron todo, pero muchos fueron condenados. La mafia del Medio Oeste perdió su control sobre Las Vegas, y con ellos desapareció una era. El Stardust siguió funcionando unos años más, pero el alma ya no era la misma. En 2006 fue cerrado, y meses después, volado por los aires en una demolición simbólica. Uno de los imperios más oscuros de Las Vegas se convirtió en polvo. Frank Lefty Rosenthal nunca fue condenado. Muchos creen que fue informante del FBI, otros dicen que solo fue más listo que todos. Pero lo cierto es que vivió el resto de sus días en el anonimato, lejos del desierto, lejos de las luces. Murió en 2008, de un infarto, sin dejar confesión alguna. Tony Spilotro, en cambio, no corrió con la misma suerte. En 1986, fue encontrado junto a su hermano, enterrados en un maizal en Illinois. Habían sido golpeados hasta la muerte. El mensaje era claro: alguien había hablado, y alguien tenía que pagar. Epílogo: el precio del silencio. La historia del Stardust no es solo una historia de crimen. Es la historia de una ciudad construida por hombres sin escrúpulos, de un sistema que permitió que el dinero hablara, y del silencio que costaba vidas. Hoy, Las Vegas sigue brillando. Pero si miras con atención, en las grietas de su historia, aún se escucha el eco de esas monedas robadas. Y en las sombras del desierto, todavía resuena una verdad incómoda. Cuando la casa pierde, alguien paga el precio. Si quieres conocer más historias reales de corrupción, ambición y crimen oculto tras el brillo de los casinos, suscríbete a El Lado Negro del Azar. Aquí, las verdades no se gritan, se revelan, en voz baja, desde las sombras.